Buenas noches, esto es Zona Franca, yo soy Daniel Pacheco. El interés que ha despertado la situación política en Venezuela en todos los niveles de personas, desde gente de la calle hasta políticos y empresarios, tiene pocos precedentes. Posiblemente, y tal vez exagero, desde Topacio, no había tanto interés en este país por un drama venezolano. Y aquí no quiero trivializar lo que está pasando donde el vecino, no quiero hacer burla de la situación humanitaria y social crítica que viven millones de personas en Venezuela. Sin embargo, es difícil dejar de notar cómo en medio de la incertidumbre sobre lo que va a pasar allá, en la política venezolana, esa política nos da un nivel de dramatismo en video, trágico y a veces cómico, espeluznante y atrayente, irresistible. Llámenlo un melodrama dictatorial, una telenovela de la implosión nacional, como sea. Es un espectáculo difícil de dejar de ver, empezando por el villano. Las sanciones por haber convocado la Asamblea Nacional Constituyente, me siento orgulloso de la pretendida sanción Mr. Imperator Donald Trump. ¿Cómo se dice en inglés? Me siento orgulloso. Absolut proud, Mr. Donald Trump. Dale para adelante, pues. Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, cabeza del chavismo, de madre cucuteña, fue conductor de bus, conductor de metro, sindicalista, chavista consentido de los Castro y el bufón perfecto para la caricatura del dictador tropical de izquierda. Pasemos ahora a uno de los héroes. Si mi encarcelamiento vale para el despertar de un pueblo, para que Venezuela despierte definitivamente y que la mayoría de los venezolanos que queremos cambio podamos construir ese cambio. Leopoldo López, preso hace más de 3 años por liderar un movimiento de protesta, es político, líder de la oposición, luchador por la libertad y esposo de la bella y de la abnegada Lilian Tintori. Aquí hay otra razón más para luchar por Venezuela, que ha sido una de las mejores noticias que yo he recibido, o la mejor noticia que yo he recibido en estos últimos 3 años y medio. En las calles, protestas, héroes, encapuchados y violencia. Algunos decían que no iban a bajar hacia la autopista. Otras personas, pues por el... Todo esto con un trasfondo casi sobrenatural, de un hombre de proporciones bíblicas, para unos un segundo Jesús, para otros un nuevo Lucifer. En Venezuela, esta novela se la debemos a la historia que dejó Hugo Chávez Frías. Yo soy como el espinito que en la sabana florea, le doy aroma al que pasa y espino al que me menea. No se meta conmigo, caballero. Todos estos son algunos de los elementos que tal vez hacen difícil que acá en Colombia alternemos la mirada entre lo que pasa en Venezuela y lo que eso significa para Colombia. Y creo que esto último, el real impacto sobre Colombia que tiene la situación en Venezuela, ha estado algo olvidado frente al melodrama político de nuestros vecinos. En Colombia parece que no nos hemos percatado de que el flujo de inmigrantes, la mayoría de ellos colombianos que están volviendo con sus hijos y sus familias, es el fenómeno demográfico más grande sobre el país en más de 30 años. De hecho, desde que millones de personas se fueron a Venezuela. Hoy se habla de alrededor de 1 millón de personas, 1 millón de personas que han entrado ya al país, que están viviendo ya aquí en Colombia, que llegaron de Venezuela. El influjo de esta cantidad de gente con sus cosas positivas y negativas trae unos retos enormes para nuestro sistema de salud, para la situación del empleo y para la seguridad. Tiene costos adicionales, tiene también oportunidades que hay que saber aprovechar. Por eso, si no le paramos bolas a esto, si no entendemos, por ejemplo, cómo el gobierno se está preparando o cómo no se está preparando, cómo anticipar una migración o incluso una situación de refugiados mucho mayor, corremos el riesgo acá en Colombia de pasar a ser espectadores de la novela venezolana, a convertirnos en personajes dentro de ese melodrama. Aquí arranca Zona Franca. Y
Y hablamos hoy sobre cuáles podrían ser las consecuencias de esa crisis en Venezuela, acompañados de dos personas que están empapadas de lo que se vive aquí dentro del país en el tema de migrantes. Nos acompaña esta noche la doctora Marta Márquez, es directora del Instituto Pensar de la Universidad Javeriana, tiene un doctorado, y por eso le digo la doctora, en ciencias sociales y humanas. ¿Qué tal, Marta? ¿Cómo está? Muchas gracias, Daniel, por la invitación. Muy bien, gracias. ¿Qué hace el Instituto Pensar? ¿Qué piensa? El Instituto Pensar es un instituto en investigaciones sociales y culturales y pensamos sobre género, sobre territorio, sobre derechos humanos y sobre migraciones. Y el senador Andrés Cristo piensa sobre todo en el departamento de Norte de Santander y piensa en lo que está pasando en esa frontera. Buenas noches, Daniel. Sí, claro que sí. El problema es para la frontera y el problema se extiende hacia Colombia. Así que estamos en pleno debate político por todas estas condiciones que se están dando. Y entonces aquí hay que tener, como les decía al principio, un ojo en Venezuela y un ojo en Colombia para entender lo que está pasando, y arranco con el ojo que todos tenemos en Venezuela para ponernos, y quiero conocer como la opinión de ustedes dos acerca de los últimos desarrollos que hay en este tema. La respuesta de Nicolás Maduro a las declaraciones que dio esta mañana uno de los representantes de Smartmatic, la compañía que puso el sistema de voto electrónico en Venezuela, y que esta mañana su representante dijo que las cuentas del gobierno estaban desfasadas en al menos 1 millón de votos, es decir, 1 millón de votos de más. Esto respondió hace pocos minutos el presidente Nicolás Maduro. El estúpido presidente de Smartmatic, presionado hasta el cuello por los gringos y los británicos, dice que fueron 7.500.000. Yo creo que fueron más de 10 millones de venezolanos. Bueno, más de 10 millones. Rápidamente, Marta, ¿cómo ve usted este desarrollo de hoy, este nuevo capítulo? Bueno, Daniel, pues es una expresión más de ese estado forajido del que habla un filósofo que usted conoce muy bien, que es John Rawls. Se trata de un gobierno en manos de una camaradilla que no tiene vergüenza en violar descaradamente los derechos humanos y en poner a circular mentiras para justificar todo ese tipo de violaciones. No tiene sentido hablar de 10 millones de votos cuando el censo electoral es de 19. Y aquí, senador Cristo, parece que no hay hechos que puedan desbaratar la retórica y la historia que ha construido el chavismo alrededor de esta constituyente. Bueno, es que eso ya lo venimos diciendo. La verdad es que Nicolás Maduro es un presidente que está viviendo el día a día. Él no está revisando lo que viene el próximo año, cómo viene el presupuesto, cómo va a pasar con la inflación o qué es lo que piensa hacer con las condiciones humanas que está viviendo Venezuela. Así que es una persona que está viendo ya próximo su final, es alguien que va a tener que entregar las notas, como diría yo, como le comentaba de una forma jocosa, y sabe que perdió el año y sabe que va a tener que rendir, obviamente, un informe serio que no va a aprobar ni ante la comunidad internacional, ni mucho menos ante la comunidad o ante sus propios venezolanos, ante los propios venezolanos. Así que yo creo que estamos aproximándonos ya poco a poco frente a todos los problemas que ha tenido este país de Venezuela al final de este régimen. Y les voy a hacer una pregunta para la que creo que nadie tiene la respuesta, pero sí quiero saber cuáles son sus especulaciones al respecto, y es la constituyente, la constitución de esta constituyente, de esta asamblea de más de 500 representantes. ¿Qué va a pasar ahí? ¿Va a ser una continuación del mismo régimen chavista que hemos visto? ¿Va a haber unos cambios dentro del chavismo? Marta. Pues no es fácil saber qué va a pasar porque justamente lo que estamos es en un escenario donde no hay reglas, ¿no? Lo que se podría esperar es que, siguiendo lo que se ha dicho, la Constitución garantizara o constitucionalizara las misiones, fortaleciera al ejército, pero lo que se deriva de los últimos pronunciamientos es que seguramente se va a constituir como un poder, va a reemplazar a la Asamblea Nacional. Entonces no es fácil saber para dónde va, entre tantas por las tensiones que hay al interior del chavismo, porque una cosa es lo que Maduro pueda decir, pero otra cosa lo que puede hacer Diosdado Cabello como presidente de la Asamblea Nacional Constituyente. Claro, y
Y volviendo a su metáfora, Andrés, acerca de la forma en la que Maduro lleva falsificando las notas para entregarle a su pueblo ya varios semestres, uno pensaría que incluso dentro del chavismo podría ser una percepción y que esta sería una oportunidad para que, por ejemplo, el diosdadismo, y hablo de Diosdado Cabello, pudiera surgir como una figura refrescante. Yo ni siquiera lo estoy viendo así, Daniel. Yo veo ya un fraccionamiento grande dentro de lo que era el antiguo chavismo. Mire lo que ocurrió con la fiscal, mire lo que está ocurriendo, entre otros, con algunos diputados de la Asamblea que dicen: yo creo que esto es suficiente, yo creo que esto se nos salió de las manos, y de aquí en adelante, pues, yo creo que lo que decía Marta es completamente cierto. Nadie nos puede decir qué va a pasar con una asamblea que es sencillamente, que no tiene una oposición, que no tiene un contrapeso y que sencillamente está puesta o impuesta, por decirlo de esta forma, para sostener un régimen que ya no tiene cara democrática, que ya no tiene cómo salir al exterior, que ya no tiene cómo decirle a un presidente, ni mucho menos a los amigos del exterior que Venezuela necesita una mano democrática. Así que yo creo que, vuelvo y se lo repito, en la misma metáfora, está próximo a entregar notas el presidente Maduro y ya sabemos que las notas vienen en rojo. Claro, pero no hay consecuencias, es decir, puede fallar la elección económicamente, socialmente, políticamente, y la idea del desmoronamiento sigue siendo lejana. No, yo creo que no. Fíjese, mire que no tenemos ni siquiera una cifra cierta de lo que pasa con la inflación, no sabemos qué es lo que está ocurriendo con todas las condiciones económicas, no tenemos una cifra cierta del tema migratorio, que es el que teníamos que conversar también con la doctora Marta, no tenemos cifras ciertas de nada realmente lo que está ocurriendo hoy en Venezuela. Lo único cierto es que el presidente Maduro se quiere aferrar al poder y necesita salir como un héroe. A mí me da, entre otras cosas, la impresión de que quiere quedar inmolado como un héroe, obviamente, de la patria venezolana, que es lo que a todos nos está dando temor. ¿Qué es lo que va a ocurrir de aquí en adelante cuando ya entregue sus notas el presidente Maduro, cuando ya diga aquí no se pudo hacer nada más? ¿Qué es lo que va a ocurrir con toda esta gente que tiene armada, con todos los civiles que tiene armados en las ciudades? Porque pues, Venezuela obviamente es un país tranquilo, que vive realmente en Caracas, que vive esa zona de San Cristóbal en la frontera, que vive en Maracaibo, que es la ciudad empresarial que tiene Venezuela, y de ahí en adelante toda esta gente que está siendo subsidiada, que está siendo manejada con ese régimen comunista, que el comunismo, acuérdese, que es para gente seria, no para gente inmadura que ha tenido que o que le han regalado el poder. Claro, estábamos hablando de que Venezuela era un país que en su momento estaba vendiendo petróleo, el barril a más de $100. Sí. Y por ese momento el entonces presidente Hugo Rafael Chávez tenía todo el poder del mundo. Hoy él no sabe qué hacer con la economía, él no sabe qué hacer con las condiciones sociales y mucho menos sabe qué hacer con las condiciones políticas. Sí. Acordémonos que está dependiendo de los militares, está dependiendo de terceros y él está agarrado a su asiento de presidente. Y entonces esa incertidumbre es un poco la que le pone el tema a nuestro programa de hoy, y es no lo que va a pasar en Venezuela, afortunadamente, porque es muy difícil dar una respuesta a eso, sino ¿está Colombia o cómo está Colombia preparada para las consecuencias que puede tener esa crisis en Venezuela? Y creo que la principal consecuencia es el del flujo migratorio de... Todavía no sabemos cuántas personas de Venezuela a Colombia. Muchas de estas personas son colombianos que están retornando, muchos son venezolanos, unos con papeles, otros sin papeles. Esto dijo, de hecho, ayer la canciller. Nos dio unos números y quiero empezar a hablar de eso. Desde Cúcuta, Marta, dijo la canciller lo siguiente. En cuanto al permiso migratorio, ¿de qué se trata? A hoy tenemos más o menos entre unos 150.000 a 180.000 personas venezolanas que han ingresado a territorio colombiano por puestos legales, es decir, que tienen sellado su pasaporte y que estuvieron más del tiempo que se les permite, que son 90 días. Al pasarse esos 90 días, las entidades migratorias, Migración Colombia, tendría que empezar a expulsar a esas personas porque ya no están legales en el país. La decisión que hemos tomado es que automáticamente personas que hayan entrado
en ese periodo legalmente, nosotros las tenemos en una base de datos, Migración Colombia tiene exactamente los nombres de las personas, podrán permanecer en el país otros 90 días y otros 90 días hasta completar 2 años. Y entonces aquí ya nos bota una cifra de 150 a 180 mil venezolanos que entraron legalmente, si le entendí bien a la canciller, es decir, sellaron sus pasaportes, pero ya se quedaron más de los 90 días que puede quedarse cualquier venezolano en Colombia. Y ella ya propone una extensión de eso de 2 meses más. Esta primera cifra la quiero complementar con algo que dijo en las recientes sesiones de la CIDH el presidente, el director de la ACNUR, Carlos Murillo. La ACNUR es la Agencia de las Naciones Unidas para las Migraciones, y esto fue lo que dijo desde Lima en una de las audiencias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Es importante llamar la atención que tenemos una nueva crisis humanitaria en la región y que muchos de los venezolanos y venezolanas que salen de su país necesitan acceder al mecanismo nacional de protección para la identificación de personas refugiadas. Algunas cifras preliminares son bastante elocuentes. Por ejemplo, en el caso de Colombia se habla de más de 1 millón de personas venezolanas ya en el territorio, y en algunos países, principalmente en el caso del Caribe, el impacto es realmente desproporcionado. 1 millón de personas, obviamente, a ver, entonces tratemos de desglosar estas cifras. La canciller da una cifra, la de la ACNUR es una cifra que engloba, yo me imagino que una población mayor. ¿Usted dónde cree que deberíamos estar magnificando, cuantificando esta situación? Bueno, no. A ver, Daniel, yo le estoy diciendo, el problema, también se lo comentaba, no es un problema de 5 o de 6 meses para acá, es un problema de más de 8 o 9 años. Y los colombianos que siempre estuvieron en Venezuela, una cifra grande también que nos recibió Venezuela durante muchos años cuando tuvieron una buena o una bonanza económica, pues es gente que ha entrado y ha salido de Colombia, ha entrado a Venezuela, se ha regresado, se ha llevado a su familia, se trae a sus hijos, así que es una cifra realmente que sería irresponsable de manejar. Lo que estamos viendo son las crisis como tal, el día que está atravesando Venezuela y se viene colombiano y todavía no hemos podido magnificar esa o determinar esa cifra como tal. Marta, entonces, tratemos de desglosar un poco la situación, porque obviamente en estos temas uno corre el riesgo además de generar una cantidad de sentimientos xenofóbicos, de hay que proteger la frontera, hay que construir un muro, como por allá nuestro vecino del norte. Entonces, aquí hay una cifra de personas que están irregularmente en Colombia, que son ciudadanos venezolanos. Hay una cifra de colombo-venezolanos que son migrantes, no son migrantes, simplemente ellos tienen los mismos derechos. Sí, a ver, bueno, hago una aclaración. Yo creo que el problema se tiene que, o la cuestión, abordar con un enfoque de derechos humanos. Por eso entonces aquí a quienes lleguen y se queden en una sin papeles, ¿sí? O con los papeles vencidos, los vamos a llamar irregulares, no los vamos a llamar ilegales. Bueno, entonces el gobierno tiene un problema de conteo y de caracterización, fundamentalmente porque yo creo que esta cuestión lo desbordó, pero también por el tipo de migración. Migración Colombia habla de una migración de tipo pendular, que son venezolanos que vienen a Colombia, trabajan un tiempo, ¿sí? Y como Colombia es más costoso que Venezuela, retornan llevándose productos a Venezuela. Hay una migración de tránsito que va hacia Ecuador, Perú y fundamentalmente Chile, que ofrece mejores oportunidades, y hay una migración que se queda. La cifra es de 350.000 colombianos, que yo creo que venezolanos, que hay un subregistro, 150.000 de los en cuales, los irregulares. Sí, no, en general hay 50.000 regulares, 150.000, estas son cifras que dio Christian Kruger, 150.000 a los que se les venció el permiso, que fue lo que dijo la canciller, 150.000 que entran por trochos. Pero yo creo que lo que se ve en las ciudades, y el senador seguramente coincide con eso, es
mucho más que este número de personas, y pues ACNUR justamente lo contradice. Nosotros en la Javeriana somos cercanos al Servicio Jesuita de Refugiados, y ellos, que son finalmente los que están atendiendo a la población en frontera, hablan de una cifra cercana a los 600.000. Obviamente no les corresponde, eso tiene que hacerlo el gobierno colombiano, hacer el conteo, pero es lo que extrapolan por el contacto que tienen con la gente. Entonces yo creo que hay una cifra por lo alto de 1 millón, una cifra por lo bajo de 350.000, pero yo pensaría que el punto está en la mitad de esas dos cifras. ¿Y a usted, senador, le parece que el gobierno colombiano está bien informado de la situación? Es decir, ¿tenemos los datos que necesitamos para saber cómo afrontar esta situación? No tenemos los datos suficientes. Yo se lo digo, le digo, es que el cucuteño, estoy hablando de Cúcuta como tal, como punto principal de frontera que tiene Colombia con Venezuela. Era una persona que entraba a Venezuela, entre otras cosas, nunca hubo un control de parte de Venezuela, siempre se exigió que hubiera un tránsito bilateral, que no hubiera problema, y trabajaba, mi esposa, mi hija o cualquier particular pudiera entrar a trabajar a la zona fronteriza, se devolvía, como lo decía la doctora Marta, en las noches precisamente con sus bolívares, porque también se puede manejar el tipo monetario en la ciudad de Cúcuta, y nunca hubo un control. ¿Cuando el bolívar era más fuerte? Cuando el bolívar era manejable también, es que es una condición muy particular. Nunca hubo una política de orden bilateral, siempre hubo el problema de la gasolina, siempre hubo el problema del contrabando, el cucuteño, entre otras cosas, y norte santanderiano, que eso me ha costado, entre otras cosas, crítica, me ha costado pelo, entre otras, porque hemos reconocido que nos recostamos sobre las condiciones económicas de Venezuela, y hasta ahora estamos tomando las medidas de orden logístico, de orden de infraestructura, para que la gente entienda cuánto vale un galón de gasolina al otro lado. Hombre, es que eso es una ridiculez. Allá usted con gasolina de contrabando, lo que llaman pimpinero, que se ha tratado de trabajar, lo que pasa es que con esta crisis pues todo se ha desbordado. Usted podía llenar su camioneta completa con gasolina extra, como decimos acá también, allá gasolina ecológica, la llenaba, el galón costaba 7.000 pesos o 6.000 pesos. En Cúcuta, puesto en Cúcuta, con familias trabajando en estas condiciones de informalidad. ¿Llenaba la camioneta con 7.000 pesos? No, la llenaba tranquilamente con 30.000 pesos. Pero, y aquí usted la estaba llenando casi con 100.000 pesos. Entonces, es un problema grave que tiene la frontera, es un problema que viene con más de 2.000 kilómetros de frontera desde Riohacha, pasando hasta Arauca, y sigue, obviamente, donde es el problema de tránsito entre colombianos y venezolanos. Nunca hubo una política de orden o una cultura de orden fronteriza entre Colombia y Venezuela. Me tengo que ir a la pausa. Cuando regresemos tenemos más datos. Hicimos de hecho aquí en Zona Franca una aproximación a cuánto podría costar el influjo migratorio en distintos escenarios de personas de Venezuela a nuestro país. Esto es un tema de costos y de oportunidades, pero también trae sus costos. Después de comerciales les contamos cuánto es. Seguimos en Zona Franca, son las 9:28 de la noche, ya nos adelantamos a ustedes, pero retomemos. Un poco para cerrar esta discusión de cuántos son y cuántos podrían ser, tengo las cifras de los colombianos que se fueron a Venezuela en los últimos 20, 30 años incluso, y esta es una cifra que sigue siendo un misterio, porque hay varias versiones al respecto. Estas son al menos dos de esas versiones, y creo que ninguna de las dos le pega. Entonces está la versión de Nicolás Maduro, que esto fue lo que dijo el 24 de agosto, de hecho, del 2015, y es que había 5.600.000 colombianos en Venezuela. Lo que es totalmente desproporcionado. Eso sería casi el 20% de la población venezolana, más o menos. Y hay otro que es la última cifra oficial, esto es del Instituto Nacional de Estadística por allá en el 2011, que dijo que eran 721.791, casi 722.000 personas, la población nacida en Colombia empadronada en Venezuela.
Marta, ¿usted la realidad dónde cree que está? ¿En la mitad, como suele ser? No, yo creo que se inclina más hacia la segunda cifra, la de los 700.000, la de las 700.000 personas, restándole a los colombianos retornados, porque eso es otra cosa que también hay que tener en mente, es que el fenómeno migratorio es mucho más complejo que solamente venezolanos que migran a Colombia, ¿sí? También hay colombianos retornados, vimos la crisis que se dio a mediados del año 2015 porque expulsaron a colombianos y otros decidieron regresar por su propia iniciativa, pero también está el caso de los colombianos que siguen atravesando la frontera, ¿sí? O sea, ha habido procesos de desplazamiento porque finalmente la frontera vive, como lo sabe el senador, pues una guerra por el control territorial, sobre todo en la zona del Catatumbo. Entonces, no masivamente, pero siguen colombianos cruzando a la frontera venezolana. Y los colombianos que regresan a Colombia se entienden como migrantes, y es que ahí es donde uno... Es que son condiciones de orden sociológico. Yo quería recordarle a la doctora Marta que en las últimas elecciones con Chávez, entre otras, se le ofrecieron a los colombianos papeles, obviamente una condición legal quizás transitoria o entre comillas transitoria, para que fueran, para que estuvieran en Venezuela, para que probaran las mieles del comunismo que estaba ofreciendo Chávez y votaran obviamente por el entonces presidente Chávez y su sucesor, el hoy presidente Nicolás Maduro. Acuérdese, después de la crisis del 2015, prácticamente expulsan a todos estos colombianos, algunos se quedan de forma ilegal, los problemas también políticos y sociales que tenía Colombia les generaba a ellos temor para regresar, pero ya todas estas condiciones están haciendo o hacen o provocan que todos los colombianos se devuelvan, inclusive con su esposa venezolana, con sus 3 o 4 hijos venezolanos, y están provocando una crisis social que ya se nos ha desbordado. Así que el número realmente sería irresponsable decirlo. Esa cifra de 5 millones de colombianos en Venezuela se trabaja yo creo que desde el primer gobierno de Carlos Andrés Pérez. Cuando se nacionaliza el petróleo, se crea empleo allá y obviamente es un país completamente diferente para vivir como lo es hoy. Así que no me atrevería a dar una cifra concreta. Y senador, si yo soy colombiano y me voy a Venezuela y me caso con una venezolana y tengo hijos venezolanos, ¿esos hijos y ese esposo tienen derecho a la ciudadanía colombiana? Es el mismo Código Civil, Daniel. Usted vuelve a su mujer colombiana, sus hijos también tienen todo el derecho a adquirir la ciudadanía colombiana o la doble nacionalidad para que se devuelvan a Colombia o se queden en Venezuela. Sí, pero lo que ha ocurrido con los retornados es que muchos de ellos tienen problemas de papeles para poder acreditar que son colombianos. Entonces la registraduría está en todo el proceso de expedir los registros civiles para poder evidentemente reconocerle su ciudadanía colombiana. Y se han hecho varias campañas en ese sentido en la frontera. Claro, y un poco para tratar de presentar una medida contra esta ambigüedad de la frontera y de la relación entre Colombia y Venezuela, es que surge la idea de las tarjetas migratorias, que creo que esto se ha propuesto muchas veces. La última versión es la que volvió a mencionar la ministra de Relaciones Exteriores, María Ángela Holguín, ayer desde Cúcuta, dijo lo siguiente. La tarjeta de movilidad fronteriza sirve para la movilidad que hay entre el departamento, o sea, la zona de frontera. La tarjeta no sirve para entrar al interior del país. La tarjeta solo sirve para las personas que cruzan permanentemente el paso de frontera, porque viven en un lado, trabajan en el otro, o van o lo que están haciendo, que es venir a comprar alimentos y medicamentos, pero no es una tarjeta de identidad en donde puedan irse por cualquier parte del país y eso les va a servir. Es solamente la gente que vive en la frontera. A ver, y yo estuve en Cúcuta unos días haciendo un reportaje hace unos 3 meses y vi lo porosa que es esa frontera y soy escéptico acerca de estas medidas. Senador, tal vez usted me puede dar algo de esperanza. Bueno, no, son medidas que se debieron haber tomado hace muchos años. Vuelvo y se lo digo, yo creo que el desorden, la facilidad que había en esas condiciones o la falta de políticas fronterizas permitieron todas estas condiciones
que hoy usted está viendo. Pero aquí lo que estamos haciendo es darle formalidad al venezolano o al colombiano que está haciendo formal, que está yendo a estudiar, que está haciendo o que estaba haciendo un posgrado, una maestría, una universidad en Venezuela, que le quedaba mucho más fácil, entre otras cosas, que entra y trabaja a Venezuela y se devuelve también, y usted está obviamente con su tarjeta, y lo está haciendo regularmente. Eso nunca se hizo en la frontera, eso nunca se hizo ni en la frontera, desde La Guajira hasta norte de Santander o hasta Arauca. Nunca. ¿Y si usted no tiene la tarjeta, no puede pasar? Pues es que eso es lo normal, obviamente, eso es lo que siempre se debió haber hecho. Lo que pasa es que el mismo desorden que generó todo este régimen político, pues dejó que las cosas fueran pasando, fueran avanzando y se nos saliera de las manos. Pero hoy yo creo que es una medida seria, una medida sana, que le permite a ambos países empezar a direccionar esta política fronteriza que tanto hemos mencionado. Marta, la crítica contra este tipo de medidas, digamos, restrictivas del movimiento, o al menos sí, que tratan de poner algunos controles, es que generan automáticamente empujan a la gente hacia los puntos de migración ilegal, las bandas de migración de coyotes, el tema informal. Pero en este caso no, porque la tarjeta migratoria creo que no tiene costo. O sea, la tarjeta migratoria y el permiso temporal de permanencia, que son los dos instrumentos que ha diseñado la Cancillería para gobernar, o sea, en relación con las migraciones de lo que se trata es de gobernarlas y de ordenarlas, pues obviamente no pueden, digamos, controlar toda la movilidad en la frontera, pero son una forma de hacerlo. La tarjeta migratoria es un permiso para atravesar la frontera, llegando hasta determinados puntos, ¿sí? Arauca, Maicao y Cúcuta, sí. Y justamente esos 150.000 personas de las que hemos dicho que se quedan, muchos de ellos entraron con la tarjeta migratoria, pero hay otros que no hacen el trámite de la tarjeta migratoria y entran sencillamente por las trochas. Claro, a ver, si yo voy a la frontera con Venezuela sin mi pasaporte y solo con la cédula, no puedo pasar. Los colombianos, en teoría, los colombianos sí pueden pasar, los venezolanos tienen que sellar la tarjeta, solicitar, que además se hace la solicitud por internet, la tarjeta migratoria, sí, que tiene vigencia de 90 días, creo. Sí, es así, pero yo quería recordarle algo también. En el tema de estas migraciones, vuelvo le digo, el problema se venía sintiendo en la frontera, o en Maicao, o en Arauca, claro, o en Cúcuta, desde los últimos 8 o 10 años, obviamente eso es claro. Hoy ya, ante esta crisis política, se siente en Medellín, se siente en Barranquilla, se siente en Bogotá. Sí. Creo que, como hablábamos de esa gente que está pensando en bajar a Ecuador o ir a Perú o a Chile, están en este momento varados en Colombia pensando qué hacer, y se le ha convertido en un problema ya no solo fronterizo, como tal, en la línea fronteriza, en esos 2.000 kilómetros de frontera, sino sencillamente que ha empezado a expandirse, sí, con problemas de salubridad, con problemas de orden social, con problemas obviamente de orden legal, sí, también que se traen nuestros compañeros y amigos de Venezuela. Y aquí me surge, la canciller mencionó una palabra que es tal vez venenosa en este tipo de momento, y es la palabra albergues. Lo dijo así, María Ángela Holguín. Lo que hicimos este fin de semana y la semana pasada, que detectaron unas personas que estaban en las plazas y que estaban durmiendo en las plazas, es ubicarlos en un sitio específico para que puedan tener comida y puedan tener un techo mientras se toman la decisión de qué van a hacer, si van a entrar al país para trabajar, para tener una vida, o si se van a retornar. Y a ver, Marta, hay muchos sentidos en que la idea de los albergues suena muy bien, suena como una medida humanitaria, pero puede resultar muy mal. Una de ellas es que promueve a que la gente que está muy mal en Venezuela se venga a Colombia, porque dice es que allá están dando comida. Otra es que la gente que está muy mal en Colombia vea a esos venezolanos que les están regalando comida y diga, ¿cómo así? Sí, pues sí, más allá de eso, es que se trata de una respuesta inmediatista a un problema, que fue exactamente la misma respuesta que tuvo el gobierno cuando los retornados colombianos, y es que manejó esto como si se tratara de un desastre natural, activando el Sistema Nacional de Riesgos. Ahí es que diseñar una política pública, por un lado, pero por el otro lado yo creo que Colombia tiene la enorme oportunidad de posicionar el tema en el escenario regional. Colombia no puede, en esta situación en la que estamos, ¿sí?,
en el marco de la implementación de un acuerdo que tiene comprometido, senador, usted sabrá más o menos seis presupuestos nacionales al día de hoy, entrar a atender sola esta cuestión. Y eso ya es algo que ha dicho el defensor del pueblo, y es que necesitamos diseñar una estrategia regional para hacerlo, porque los venezolanos van a seguir viniendo. Aquí quiero señalar una cosa, es que finalmente lo que se configura es un escenario de crisis humanitaria, y no solamente por la llegada de los venezolanos, sino que esto se suma a la crisis de la economía de la frontera, porque el gobierno venezolano ha cerrado desde el 2008 la frontera, ha habido como 14 cierres, el último que duró más de un año. Entonces, obviamente la frontera, la economía formal muere y se desplaza la economía hacia las economías ilegales. Senador, los albergues. Bueno, usted lo acaba de decir, no me gusta nunca repetir las cosas, pero montar albergues es algo realmente complicado, es algo peligroso, usted lo acaba de decir. También pueden llegar los propios connacionales a decir los que están en problemas, porque Colombia en este momento no está atravesando por una condición económica seria, y mucho menos la frontera ante estas crisis. Así que, pues bueno, es una condición humanitaria que puede ser inmediata, pero no puede sostenerse en el tiempo. 17.000 millones de pesos costó esa crisis humanitaria hace 2 años y medio, doctora Marta, y eso le correspondió gastárselos al doctor Carlos Iván Márquez en la unidad de gestión de riesgo, por eso que usted está diciendo. Y mientras no haya, vuelvo se lo digo, una política de orden fronterizo que le dé la tranquilidad completamente a los colombianos y a los venezolanos, de saber que hay, mejor dicho, cómo movilizarse, cómo ser productivos, cómo tener obviamente unas condiciones específicas de orden laboral, de orden migratorio, de orden aduanero, todo lo que usted se imagina, pues ahí nos vamos a quedar estancados. Así que el tema de los albergues da, como usted lo dice, da lástima decirlo de esta forma. Yo creo que se está haciendo un esfuerzo. Yo tengo que defender aquí al gobierno por una sencilla razón, porque en los últimos años, a raíz de esta crisis, por primera vez la frontera se ha visto con una inversión importante en orden de infraestructura. Se ha sentido que ya no podemos seguir recostados a las condiciones fronterizas y no podemos esperar a que mañana se caiga Maduro para volver a empezar a estar entrando y saliendo de Venezuela, a traer el contrabando, a buscar un trabajo en bolívares y traérselo aquí a pesos a Colombia. Así Me tengo que ir a la pausa. Les debo todavía la cifra de cuál podría ser el costo sobre el sistema de salud de varios escenarios de migración venezolana. Eso cuando regresemos. Seguimos en Zona Franca, estamos hablando hoy con las 9:45 de la noche, estamos en directo desde Bogotá acerca de si Colombia está preparada para afrontar las consecuencias de la crisis política en Venezuela, las consecuencias en términos de migración de personas a este país. Y esta migración no es hipotética, no está solamente en la frontera, está en Bogotá y así se ve. Bueno, este local en pleno centro de Bogotá está habitado completamente por venezolanos. Aquí ellos trabajan y llegaron, y vamos a hablar con ellos para ver cómo es su historia, cómo llegaron a Bogotá y cómo los ha tratado este país. Hola. ¿Cómo es tu nombre? María Coronel. Bueno, María, cuéntanos un poquito de tu historia. ¿Hace cuánto llegaste a Colombia? ¿Cómo te ha tratado este país? Oye, aquí en Colombia no es que me ha ido mal, pero tampoco muy bien, ¿no? Porque hay unas veces en las que le cierran las puertas a uno. Ya tengo 5 meses acá. He pasado como por 4 trabajos. ¿Cómo hacen ustedes para estar trabajando? ¿Cómo es el tema? Yo aquí veo que estabas haciendo papelitos, ¿no? Ahí está el pasaporte y todo. Oye, sí, estaba poniendo una denuncia primero, porque el día que fui a Venezuela, justo montándome en el Transmilenio, me robaron la cartera, perdí mi cédula de venezolana. Estoy haciendo la denuncia porque a partir de mañana es lo del permiso de permanencia. Entonces estaba haciendo el mío, el de mi esposa, ayudando a los compañeros aquí a entrar a la página. Bueno, usted es el recién llegado, ¿no? ¿Cuánto lleva acá? 8 días. ¿Cómo le ha ido en estos 8 días aquí en Colombia? Coño, me la he visto fuerte porque no había conseguido empleo, aunque había caminado todo esto por aquí y me conseguí a los jefes y me consiguieron en la calle y me ofrecieron un empleo aquí. Bueno, Miguel, cuéntenos un poquito de su historia. ¿Hace cuánto llegó? ¿Cómo lo ha tratado este país? Bueno, aproximadamente llevo unos cuantos meses acá. Siempre me he dedicado a la peluquería, que es mi oficio, desde hace muchos años. Y bueno, gracias a Dios el pueblo colombiano se está portando muy bien junto con los hermanos venezolanos porque necesitamos de la ayuda mundial. Justamente el tema de conseguir trabajo.
¿Qué tan fácil fue para usted? Bueno, en el área de la belleza sí hay un poco más de campo porque nosotros, gracias a Dios, hemos tenido una buena fama en el área del trabajo, en el área de la belleza. Pero hay muchas otras personas que no tienen oficios descritos o no se les ocurre nada para poder ganarse el dinero, entonces se les ven un poco más difícil. Te puedo asegurar que no hay un día que yo no llore por de verdad la situación, de que no puedan tener medicamentos, de que si una persona se enferma, por lo menos mis sobrinitas se enferman, no tienen que darle. Se ve fuerte porque, coño, extraño mucho mi país, extraño a mis hijas que están allá, extraño a mi mamá, extraño a mucha gente, que mi mamá tiene una peluquería también igual como esta grande también. Esos son los acentos desde la 24 con décima en Bogotá. Para los que están por fuera de la capital, eso es pleno centro de Bogotá. Y me surge aquí la idea, Marta, de que Colombia ha vivido en estos años unas oleadas diferentes de migración. Es decir, recibió a gente con plata y de sectores profesionales de hecho en el sector petrolero, muy bien recibidos. Ahora empieza a recibir otras oleadas de mano de obra menos calificada y eso va a ser más problemático. Sí, eso es cierto. O sea, bueno, hay que señalar una cosa, es que Colombia no ha sido un país que haya recibido históricamente migrantes. Ahora se convirtió en un país de tránsito porque también vemos pasar por acá africanos, cubanos, haitianos. Eso es importante destacarlo. Y en relación con las migraciones venezolanas, pues sí, llega una gran ola rica en el 2002, después del golpe a Chávez, la mayoría de esos vinculados al sector petrolero y hacen inversiones y hay negocios acá y luego comienza a llegar una migración de clase media, sobre todo a estudiar en nuestras universidades, eso lo vemos nosotros en las universidades. Ahora se trata de una migración pobre que, como uno puede ver, pues esconde unos dramas frente a los cuales pues lo que es requisito es responder desde una perspectiva humanitaria, pero también con una solución integral y no con medidas inmediatistas. Y esa gente, digamos, que tiene unos derechos que le otorga la Constitución de Colombia, unos derechos muy básicos, sus derechos humanos, por ejemplo, el derecho a la salud, y eso puede tener unas consecuencias importantes sobre la salud fiscal del país. Nosotros hacíamos el siguiente ejercicio, senadora, a ver usted qué le parece, qué tan pifiado podría estar Zona Franca. Y entonces, básicamente, el presupuesto en salud del 2018 es de 24.6 billones de pesos. Hay 48 millones de habitantes, según el DANE, y eso nos da una cifra en gasto de salud anual de 546.000 pesos más o menos. En distintos escenarios, para 180.000 personas que dice la Cancillería ya están acá, serían 98.000 millones de pesos al año. Para el millón de personas que dice la ACNUR que podría haber en Colombia, son 546.763 millones de pesos. Y si llegáramos a tener, por ejemplo, un escenario futuro con 2 millones de personas, incluyendo venezolanos, colombo-venezolanos, sus hijos, sus hermanos, sus tíos, eso le costaría al Estado colombiano cerca de 1 billón de pesos al año. ¿Hay alguien pensándose esto? Claro que sí, Daniel, obviamente. Yo no le voy a repetir todas estas cifras que usted está mencionando. Solamente le voy a decir la más clara. Hoy, una de las principales quejas de la población colombiana es la mala prestación de la salud. Obviamente es uno de los presupuestos más complicados que tiene que manejar el gobierno nacional. Ahora al Congreso le dieron duro por haber aprobado 3 puntos más del IVA, de los cuales una parte, un punto completo o la mitad de un punto, 0.5 IVA para salud, y obviamente nos espera el próximo año una reforma importante en salud. Aquí, claro que es un derecho fundamental, claro que hay que atenderlos, pero todos estamos conscientes de que no ha alcanzado para manejar la situación de salud en Colombia, pues va a ser muy difícil formalizar esta condición con nuestros hermanos venezolanos que necesitan también de nuestra ayuda. Nadie se las ha negado, aquí se les ha abierto las puertas, pero tenemos que trabajar precisamente para la formalización de toda esta gente. Lo que usted vio en la calle es gente que está incrementando la informalidad en la economía colombiana y ellos van a tener que llegar, acercarse a Migración Colombia y buscar por lo menos su legalización para poder contribuir también con el sistema de salud. Y voy a eso después de la pausa, me tengo que ir a comerciales, ya volvemos con el tema de empleo, informalidad en este reto que genera la migración venezolana hacia Colombia. Ya volvemos.
Seguimos en Zona Franca, faltan 5 minutos para las 10 de la noche y para ilustrar la magnitud del reto que se viene a Colombia por delante y la inmensidad de la frontera que compartimos con Venezuela, hicimos este mapa sobre esa frontera y sobre los puntos de migración más importantes. Son los siguientes. ¿Son cuántos kilómetros? 2000 y pico de kilómetros. Entonces, por ejemplo, esto es Paraguachón y allá hubo en el 2016 64.000 entradas y 29.000 salidas, y los que la resta, digamos, de 64.000 menos 29.000, los que se quedaron o no salieron por el mismo lado fueron 34.000. Vamos al siguiente punto migratorio. Y este es el puente Simón Bolívar de Cúcuta. Hubo 98.000 entradas, 54.000 salidas y se quedaron, no registran 43.000 personas. Ahora sí viene Puerto Santander, creo, senador. Sí, este es un punto pequeño sobre el departamento del norte de Santander. Ahí hubo 1.763 entradas, 713 salidas, no salieron 1.000 personas. Y es que son varios puntos en la frontera, es una frontera enorme. 2.200. Y Arauca, ahí no les quedó bien, no le pegaron a Arauca, pero es más o menos por ahí. Entraron 22.000 personas, 19.000 personas salieron. Ese punto, en cambio, es más parejo. No salieron casi 3.000 personas. Esto es Puerto Carreño, en el departamento del Bichada. Entradas 14.000, salidas 13.000. Se quedaron 326 personas. Estos son, les repito, entre las cifras de Migración Colombia del año 2016. Puerto Inírida, en el departamento del Guainía. Mucho más pequeño el tráfico migratorio. Entradas 664, salidas 504. Se quedaron 160. Y ese es el último, ¿cierto? Esos son los puntos migratorios, pero es evidente que usted con esa frontera, es decir, no hay un río enorme, el río Táchira se puede cruzar caminando, es una frontera realmente difícil de manejar. El reto por delante, senador, es enorme. El reto es sencillamente dejar una política fronteriza. Siempre lo hemos dicho, legalizar estas condiciones que están teniendo los colombianos, los venezolanos que entran y salen. Yo creo que esto es un discurso que ya va a tener que empezar a darse de una forma seria, y usted lo decía empezando el programa, Daniel, puede ser una oportunidad. Apenas se acabe estas condiciones políticas que está ofreciendo tan inestables, que está ofreciendo Venezuela, puede empezar a darse unas condiciones serias para que algunos venezolanos se devuelvan. El señor de la peluquería, la niña que llora todos los días, yo creo que no ven la hora de decir yo me devuelvo para Caracas, yo me devuelvo para San Cristóbal, yo me devuelvo para Maracaibo. Pero también los colombianos que pueden empezar a revisar unas nuevas condiciones económicas y sociales de Venezuela, podrían empezar a haber oportunidades económicas. Yo creo que, usted me lo dice, en Cúcuta entran y salen, en Puerto Inírida, en Arauca, en San Cayetano, son gente que prácticamente vive ahí, tiene sus negocios ahí, tiene su familia, entre otras cosas ahí. Marta, para terminar, importante el enfoque de derechos humanos que usted ve se necesita en esta política migratoria. Sí, fundamentalmente el gobierno tiene la posibilidad de aplicar, por ejemplo, un compromiso como es el plan Brasil, dentro del marco del espíritu de Cartagena, que le permitiría, por ejemplo, extender el refugio a personas que no son perseguidas políticas, pero que han salido de su país debido a situaciones de violencia o situaciones que ponen en riesgo su supervivencia. Eso es un estatus de protección que sirve para blindarlos justamente de todo lo que hemos mencionado acá, de las economías ilegales, de la trata de personas. ¿Y para corresponsabilizar a otros actores de la comunidad internacional? Por supuesto que sí. Antes de irme, Venezuela y Colombia se parecen mucho, lo hemos dicho en este programa, pero incluso entre los presidentes hay unas similitudes raras, una que quedó sentada hoy extrañamente desde La Paz, en el departamento del Cesar. Y de repente entró un pajarito chiquitico y me dio 3 vueltas aquí arriba. Se paró
en una viga de madera aquí, y empezó a silbar. Un silbido ahí, bonito. Entonces yo me le quedé viendo y también le silbé, pues. Si tú silbas, yo silbo, entonces silbé. Pajarito me vio raro, ¿no? Silbó un ratico, me dio una vuelta y se fue. Y yo sentí el espíritu de él. Lo sentí ahí como dándonos una bendición, diciéndonos, hoy arranca la batalla. Eso lo tengo yo en el sitio donde me he visto todos los días. Todos los días acaricio el pajarito. Y me ha ayudado muchísimo, me ha acompañado durante todo este proceso a construir esta paz. De pronto era Hugo Chávez, que también se vino a Colombia, a La Paz, le estaba hablando al presidente Santos. Muchas gracias. Senador Andrés Cristo, muchas gracias por habernos acompañado esta noche. Doctora Marta Márquez del Instituto Pensar, muy amables por habernos acompañado. Muchas gracias a ustedes. Nos vemos mañana con más periodismo, con más debate, con más opinión.